Bienvenidos amigos a un programa más de Diario de un Sexadolescente. En el programa de hoy voy a hablar en particular de uno de los temas que con frecuencia me comentan mis amigos y que tiene que ver esencialmente con una patología masculina que se presenta después de los 50 años y que se trata de la patología tumoral de la próstata. Las tumoraciones de próstata o el alargamiento, aumento de tamaño de la próstata está dado por dos etiologías fundamentales. La primera es benigna, es la hiperplasia prostática benigna. Las células proliferan, aumenta el tamaño de la glándula prostática y se hace cada vez más difícil orinar, puesto que el tamaño de la glándula bloquea el tracto urinario y produce la sensación de no poder vaciar por completo la vejiga. La segunda patología que también se presenta con frecuencia es la prostatitis, la inflamación del tejido prostático que se hace dolorosa y produce la sintomatología que tiene asociada a eso. Esta prostatitis puede ser de diferentes puntos de partida, puede ser infecciosa, producida por una enfermedad bacteriana, una prostatitis bacteriana por enfermedades de transmisión sexual, o puede también ser de tipo traumática, cuando se traumatiza la próstata a partir del punto de entrada transrectal. Esas es básicamente las dos más frecuentes causas por las cuales aumenta el tamaño de la próstata después de los 50-60 años. Bueno, la prostatitis se puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente en las personas mayores de 40-50 años. Y luego tenemos también, por supuesto, el carcinoma de la próstata, el cáncer de próstata. Es un cáncer que en algunas personas puede causar la muerte porque tiene un comportamiento muy agresivo, pero en muchas otras básicamente es una patología cancerosa, pero del crecimiento lento, que hace que la persona pueda tener una sobrevida de 10, 20, 30 años, y ustedes se imaginarán que si aparece a los 60 años, pues el hombre a los 90 años todavía no se ha muerto de cáncer, de tal manera que puede perfectamente sobrevivir incluso sin tratamiento alguno. Las estadísticas demuestran que el carcinoma de próstata es sumamente común en casi todos los hombres mayores de 60 años y más a medida en que se aproximan a los 90, pero son todos hallazgos derivados de autopsias, es decir, un hombre que se murió por otras causas, se murió de un infarto, se murió de un accidente cerebrovascular, le hacen la autopsia y resulta que como un hallazgo colateral descubren que el hombre tenía cáncer de próstata. O sea, lo cual demuestra que en general, no en todo el mundo, hay personas en las cuales ese cáncer es particularmente agresivo, pero en la gran mayoría de los hombres progresa lentamente y a menos que metastice y colonice otras glándulas y otros tejidos importantes, es muy poco frecuente que la persona muera del cáncer de próstata. Aunque como dije, desafortunadamente tenemos muchos colegas y amigos que han muerto de metástasis a punto de partida de un carcinoma de próstata. De tal manera de que es importante entonces evaluar la próstata después de cierta edad. El procedimiento tradicional ha sido a través del tacto rectal, es decir, el médico o la médico palpan el tamaño de la próstata, que es más o menos el tamaño de una nuez. Ese es aproximadamente el tamaño de una próstata normal y por supuesto cuando ésta se muestra hiperplásica, es decir, aumentada de tamaño, pues el tamaño aumenta. Y a veces se producen asimetrías porque son dos lóbulos prostáticos y entonces a veces uno nota que el lado derecho de la próstata es más abultado que el lado izquierdo y puede eso dar lugar a un examen más detallado que es usualmente el ultrasonido transrectal. Se introduce a través del recto una sonda que se utiliza esencialmente para visualizar directamente el tejido prostático, establecer anomalías, establecer tumores dentro de la próstata, de manera de entonces proceder a guiar eso hacia una biopsia. Ya se mete entonces a través de la misma sonda ultrasonográfica, se mete una aguja directamente a la zona sospechosa y ahí se obtiene una muestra de tejido y se lleva a patología para que nos confirmen o no la presencia de un carcinoma prostático.
En esos casos, pues se produce la alternativa de hacer diferentes opciones quirúrgicas, entre las cuales la más célebremente, digamos, aupada recientemente es la cirugía robótica de la próstata, porque la cirugía tradicional de próstata produce la extracción completa del órgano y eso crea, pues, por supuesto, la denervación de toda esa estructura, creando pues los problemas de impotencia desde el punto de vista eréctil y de eyaculación, pues por supuesto porque se sacan y se saca el órgano y se cortan todas esas terminaciones nerviosas y por supuesto se pierde la sensibilidad y la capacidad de producir el fenómeno de la erección-eyaculación como normalmente se produce. De esta manera, pues, con la cirugía robótica se hace una microcirugía de eso y se pueden salvar algunos lechos, algunos trayectos nerviosos y puede entonces hacer una cirugía más conservadora desde ese punto de vista. De todo modo, todo depende del criterio quirúrgico del paciente, depende del estadio, si hay o no hay metástasis, qué tan grande es el tumor, si se ha escapado de la zona prostática y ha invadido los tejidos vecinos. Como dije, no hay un molde por el cual meter a todos los pacientes. Cada paciente tiene que ver su médico, hablar con él, evaluar su situación y dependiendo de eso, pues se decide si se procede o no a una prostatectomía, que es como se llama la intervención, que produce la extracción de la próstata. Por otro lado, entonces, habría la manera de decir, bueno, ¿y hay alguna otra manera de detectar tempranamente ese cáncer de próstata? De manera, pues, que cuando no esperar que el tumor crezca y que sea palpable a través del tracto rectal o que ya sea evidente, pues, en el ultrasonido transrectal. Bueno, se pensó en una época a raíz de la presencia, la detección de un antígeno que es específicamente producido a nivel de la próstata, que se llama el antígeno prostático específico, ese mismo. Su nombre en inglés es Prostatic Specific Antigen, el PSA. Y ese antígeno, pues, se pensó que podía ser como una suerte de alarma temprana, si se mostraba elevado, de que esa persona pudiera en un momento dado tener un carcinoma de próstata. Por muchos años se hizo una larga experiencia estadística en aquellas personas que lo tenían alto. Tampoco se podía usar el criterio que fuera muy alto porque en las prostatitis, en los procesos inflamatorios también el PSA se muestra elevadísimo. De tal manera de que se escogió un rango y se estableció la posibilidad de riesgo de que esas personas que tenían el PSA alto fuera justificable hacer un transrectal y eventualmente identificar tempranamente un carcinoma de próstata. Eso en la práctica no ha terminado ni afectando la morbilidad ni la mortalidad, es decir, la gente que se iba a morir de un carcinoma de próstata termina muriéndose de un carcinoma. Y esto es importante hablarlo porque muchas de las técnicas de diagnóstico y tratamiento sí terminan resolviendo la identificación y la cirugía precoz del cáncer. Pero el problema es que la mortalidad termina siendo la misma, es decir, a pesar de las intervenciones, a pesar de la eliminación del tumor primario, las personas terminan 4 o 5 años después muriendo de las metástasis de estos tumores. De tal manera, pues, que a veces muchos de los procedimientos que se utilizan en oncología, a pesar de ser aparentemente de diagnóstico precoz y tratamiento, no terminan afectando la mortalidad general de largas bases de datos. Claro que hay uno que otro paciente que acredita su sobrevida al tratamiento, esto por supuesto que es perfectamente viable, pero también hay muchos pacientes que aún sin mayor tratamiento en el cáncer de próstata sobreviven muchísimos años y no hay problema con eso. En cambio hay algunos pues que aún detectándolo tempranamente pues en pocos años terminan sucumbiendo al carcinoma de próstata. Entonces esos son mis comentarios en relación con esto. No sé si esto aclara o empeora la información que usted tenía, pero lo importante es que sepa pues que las consideraciones que antes se le daban al antígeno prostático específico como un indicador de cáncer prematuro no son realmente válidas y que probablemente los estudios de pesquisa que todavía siguen siendo importantes, sobre todo por su bajo costo, son el tacto rectal y eventualmente el ultrasonido transrectal.
Espero que esta información sea útil para mis compañeros sexalescentes y también para mis compañeras sexalescentes para que puedan avisarle al marido que a lo mejor es el momento apropiado para hacerse un tacto rectal. Hasta un próximo programa y saludos desde aquí, desde el Diario de un Sexalescente. Chao.